Hola, Dios te bendiga. Hola, ¿me escuchás? Bendiciones, Dios los bendiga. ¿Me escuchan? Ahí estamos. ¿Me escucha Victoria, pastora? Sí, Sí, te escucho, amado. buenísimo. Dios los bendiga mucho. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Bien ahí. bien, bien. ¿Pasaste la clase del día viernes? Porque como no pude estar presente, todavía no la escuché. Y el sábado entré y todavía no estaba en YouTube la clase del viernes, tu Eh, clase. sí, 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 está subida, está subida. Ah, Tendría que bueno, ya dale. salir. Sí, sí. Dale, dale. Entonces, bueno, Por la yo no duda estaré allí. revisá y cualquier cosita avísame, pero sí, sí, ya está subida. Sí, sí. Dale, dale. Gracias. No, por favor. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Bien, pastor, gracias a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, Fabiana, Dios te bendiga. Ahí estaba muteada. Estaba hablando sola. Ah, y yo tenía el WhatsApp abierto. ¿Cómo estás, Fabi? Dios ¿Todo te bien? bendiga. Bien, bien. Bueno, me alegro. Tenía el micrófono apagado. Buenas noches, pastoras, hermanas. Buenas noches, amada. Ahí ya está viniendo el apóstol rey. Antes que venga el apóstol, te hago una pregunta. Quiero conectar el sonido a Bluetooth. ¿No sale, no es cierto, el sonido de la llamada en Bluetooth? Sí, ¿estás por el celu? Sí, pero Sí, sí. no me conecta. Toca, si tenés prendido el Bluetooth, toca Sí, en el simbolito donde está el micrófono. Hay como una sí. flechita, toca, que es para arriba, tocala, y ahí vas a tocar donde dice micrófono, donde dice altavoz, toca donde dice altavoz, y te tendría que dejar permitir cambiar el dispositivo donde los estás emitiendo. Ok, Buenas noches, gracias. Marco. ¿Pudiste, Victoria? No, no puedo, pero bueno, no importa. La próxima y lo Bueno, intento. después lo practicamos. Ahí Dale, ya dale. está el apóstol con nosotros. Diego, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, maestro Cristian. Buenas noches, hermano Rey, apóstol. Buenas Mucho noches a gusto, todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, apóstol. muy buenas noches, saludos a todos, un gusto verlos. Bendiciones. Amén. Bendiciones, buenas noches a todos. Mucho gusto, Victoria. Qué bueno, Mucho gusto, apóstol. mucho gusto. Bueno, me avisan cuando estamos listos. Cuando usted quiera ya puede iniciar, ya de última seguirá sumando alguno más, pero ya estamos. Inicie nomás. Bueno, muy bien, gracias. Ok, bueno, muy bien. Si a usted le gusta tomar nota, vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra conferencia. Y bueno, hoy vamos a hablar de los dos principios más importantes de toda la Biblia, los dos principios de la Biblia. El primero está en Génesis 1:1, el primer principio, y el segundo principio está en Juan 1:1. La palabra principio
Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gustaría que tomaran nota de algo muy importante. Aquí déjeme tomar la escritura. Génesis 1:1 dice, en el principio, vamos a revelar la primera nota, la palabra principio. Número 2, creó. Número 3, Dios. En el principio creó Dios. Principio 1, creó Dios. Creó. 2, Dios. 3, los cielos. 4 y la tierra. 5. Vamos a revelar los 5 ítems o las 5 importancias que tiene Génesis 1:1. Bien. La palabra en el principio, en Génesis 1:1, es del hebreo Bereshit, Bereshit con S-H-I-T, Bereshit. Y la palabra Bereshit en hebreo está compuesta por la palabra Be y por la otra palabra Reshit. Be sugiere o revela, la palabra Be revela que hay un autor. Be en griego significa autor, causa u origen. Y la palabra Be está detrás de Reshit, que es una palabra que viene de Rosh, que significa cabeza o alta posición. O sea que antes de la creación hay un detrás de la creación. Hay alguien detrás de la creación. ¿Y qué hay? Hay un inicio. Hay un principio, hay un inicio absoluto de todo lo que existe. O sea que la palabra principio quiere decir que ahí adentro de la palabra principio hay alguien que existe. Por eso principio en Génesis 1:1 no es un punto, ¿sí? Es el comienzo de la creación misma. O sea que todo comenzó en el principio. Los cielos comenzaron en el principio. La tierra comenzó en el principio. Por eso la palabra principio no es un punto de arranque, es realmente origen de la creación misma. O sea que en ese principio, Bereshit, no había nada creado. O sea, en esa palabra principio adentro, no había nada creado, sino que en el principio, en ese principio, creó Dios los cielos y la tierra. O sea que de la palabra principio salieron los cielos creados y salió la tierra creada. O sea que en Génesis tenemos algo muy importante. Tenemos 5 cosas. En la palabra principio tenemos la palabra origen de las cosas. Tenemos tiempo. En el principio fue creado el tiempo, número 2. Fue creado el movimiento o la energía del universo, número 3. Fue creado el espacio, número 4. Y número 5 fue creado la materia. Lo vuelvo a repetir. En la palabra principio ha sido creado el tiempo, el movimiento o la energía, porque la energía es movimiento. Usted y yo somos energía porque movemos las manos, porque movemos la boca, porque caminamos. Bien, fue creado la energía, el movimiento. Por eso es que todo el universo, el movimiento, es acción, es energía. Número 2. En la palabra cielos, ¿sí? Cuando dice que creó los cielos, que creó el espacio del universo, donde él colocó las galaxias y los planetas. Y en la palabra tierra creó la materia. Bien. Ahora, el tiempo en la palabra principio es donde lo tenemos. En la palabra creó está la palabra movimiento y energía que se refiere a la creación. Y como dije, en la palabra cielos, Dios creó el espacio, y en la palabra tierra creó la materia. Entonces, la palabra Reshit termina en it,
que es en el hebreo terminación de algo. O sea que Dios en el principio todo ya lo terminó. Todo lo terminó. Ahora, cuando uno empieza a bajar leyendo Génesis del versículo capítulo 1, el 2, Génesis 1, 2, 3, 4, 5 y todos los 25 capítulos, incluyendo el capítulo 2, ya describen lo que Dios arriba en la palabra principio ya creó. Entonces, esa palabra principio es muy importante. Dios siempre cierra todo lo que inicia. Por eso es que dice que cuando Dios creó todas las cosas, recuerde que Dios creó al hombre al sexto día. Y como Dios cuando crea algo lo cierra todo lo que inicia. Por eso cuando Dios vio, incluyendo al hombre que él creó a su imagen y semejanza, dice que Dios vio que todo lo que había creado fue hecho bueno en gran manera. Yo quiero explicarles algo importante aquí. El hombre, por ser creado en el sexto día, el hombre es número 6. En toda la Biblia, el 6 representa al hombre porque fue creado en el sexto día. En cambio, Cristo no representa el número 6 porque Cristo no es descendiente del linaje de Adán. Cristo es número 7. El hombre es 6 y Cristo es 7, porque el número 7 es número de plenitud. 6 no es número de plenitud. Por eso es que en Apocalipsis se habla del 666, se repite 3 veces 6. ¿Por qué? Porque el primer 6 del 666 es el número natural de cualquier hombre. Cuando el primer 6 se le pone el segundo 6 es hombre de maldad. Y cuando se le aplica el tercer 6 para el 666 es un hombre que es una gran bestia de maldad o un monstruo en su carácter de maldad. Bueno, un día estudiaremos el 666 con profundidad. Yo escribí hace 20 años, yo escribí todo el libro Apocalipsis, versículo por versículo, el significado de los colores, el significado de los números. Usted sabe que en Apocalipsis estudiamos lo que llama numerología. Está el número 7, las 7 iglesias del Asia, está el número 12, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, está el número 666, está el número 144,000, en fin, un día estudiaremos eso. Pero si a alguno de ustedes le interesa el libro, yo le recomiendo. Cuando usted comprende todo el libro Apocalipsis, yo le aseguro que usted entiende el 80% de toda la escritura. ¿Sí? Wow. Muy bien. Ahora, aquí hay algo importante. Entonces, decimos que el número 6 es el número de hombre, pero Cristo es número 7. Y aquí hay algo muy, muy lindo, mire. Cuando el hombre, que es número 6, entra en el número 7, que es Cristo, Cristo le quita el 6 al hombre, para que ese hombre quede en el número 7. Quede en Cristo. O sea que todos los que estamos en Cristo ya no somos el número 6. Nosotros ya somos el número 7. Ya estamos en Cristo. Somos uno con Cristo. O sea que Dios nos cambió de número, porque el número 6 es naturaleza de la carne. En cambio, el número 7 en el hebreo es naturaleza del espíritu. Por eso es que se nos invita en Gálatas 5 a andar en el número 7. Andar en el espíritu y vivir en el espíritu. Andar en el espíritu es andar en el 7, andar en la plenitud maravillosa de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, principio significa que todo Dios lo edificó. Edificó el tiempo, el movimiento, el espacio, la materia. Y el principio señala un origen. Gematría es una palabra que en hebreo quiere decir el arte de interpretar qué hay detrás de un número, qué hay detrás de una letra. Se llama gematría. Bien, en gematría cada letra hebrea tiene un valor numérico. Entonces, estamos estudiando los dos principios de la Biblia y estamos
en Génesis 1:1. De ahí no nos vamos a salir. Bien. Dijimos al principio de la conferencia que la palabra principio es del hebreo Bereshit. Y estamos diciendo que en gematría cada letra tiene un valor numérico. El de Reshit es el 911 en el hebreo. El 9 es plenitud. El 11 es transición que se revela o se manifiesta. En otras palabras, Génesis 1:1 tiene a Dios como sujeto y tiene a la creación como objeto. Por eso Génesis 1 dice, en el principio creó. Ahí creó se llama objeto, creación del universo. Creó Dios. Dios es el sujeto. Ahora, aquí necesitamos entendimiento espiritual. Bien, y ustedes lo tienen. Miren. Génesis 1:1 no dice, y en el principio Dios creó. ¿Por qué Moisés coloca primero la creación y después al creador? Porque allí hay sabiduría. Porque el sujeto que es Dios describe a la acción que él hizo, la creación del universo. Entonces, Dios primero muestra al hombre qué es lo que él creó y después le revela al hombre quién fue el que creó lo que creó. Y creó Dios. Primero muestra lo que creó, y luego muestra al autor, Dios. Ahora, crear es del hebreo bara, que significa traer algo a la existencia que antes no existía o que antes no tenía una materia prima. Eso se llama bara, crear. En el principio creó, bara, que es traer a la existencia algo que antes no existía. Crear de la nada. Dios creó el sol de la nada, la luna de la nada, la lumbrera de la nada. ¿Qué quiere decir la nada? Que no había un material antes de Dios crear por la palabra, del cual Dios sacó al sol. No, Dios sacó al sol de su palabra. Dios sacó la luz, por eso dice, y dijo Dios de su palabra. Y todos los planetas salieron de la boca de Dios. Todo el universo salió del verbo, de la palabra de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen, porque salimos de la palabra. Y esto es algo maravilloso. Nosotros en el campo humano manufacturamos las cosas físicas a partir de un material preexistente que Dios creó. Por ejemplo, un avión no es una creación original, es una manufacturación del hombre. ¿Por qué? Porque un avión tiene vidrios de fibra de vidrio, tiene caucho, las llantas, tiene acero inoxidable, pero todo eso se llama manufacturar, pero no crear originalmente. ¿Por qué? Porque todos los elementos para crear un auto, una bicicleta o un avión fueron sacados de todos los materiales que Dios creó en la tierra. Entonces, el que merece la gloria de una manufacturación es Dios, no el hombre. Simplemente Dios le permite al hombre manufacturar. Pero nadie es creador. La ciencia ni siquiera es creador original de nada, porque la ciencia o los que inventan la luz, la energía, el internet, el celular, ¿sí? Mire, todos los celulares que nosotros tenemos tienen nanopartículas de oro. No hay ni un celular que trabaje sin partículas de oro. Su celular tiene oro. Porque si no tuviera oro, no tuviera los elementos que el oro realmente distribuye para que funcione la comunicación. Y el oro, ¿quién lo hizo? Dios. Mío es el oro y mío es la plata. Entonces, esto nos enseña que el creó Dios es un acto absoluto y original.
O sea que atrás de Dios nunca hubo otro Dios que a Dios lo creó. O sea que Dios no tiene abuelo. Dios es el autoexistente, único, original de todas las cosas. Es singularmente Dios. Ahora, la palabra Dios en Génesis 1:1 significa yo soy. Es el yo soy en majestad, en potencia y en existencia. O sea que Génesis 1:1 debería leerse así. En el principio creó el yo soy los cielos y la tierra. Porque el verdadero nombre de Dios no es Hashem, ni Elohim, ni Yahvé, ni Jehová. Esos son nombres descriptivos en hebreo. Porque el verdadero nombre de Dios es el yo soy, que es el que le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy y llamarás mi nombre con este nombre para siempre. El yo soy. Bien, ahora, el yo soy es el poder creativo del reino visible y del reino invisible. Uno lo llaman Hashem, como dije, otro le llama Elohim, pero la raíz es el yo soy. Lo que dice es que Dios es el origen de todas las cosas. Entonces, los cielos, dice que el yo soy creó los cielos. Vamos a ver algo interesante aquí. Todavía no nos hemos salido de Génesis 1:1. Estamos en la palabra cielos. Y creó, en el principio creó el yo soy, Dios, los cielos. Paremos ahí. La palabra cielos es del hebreo Hamashin. Y la palabra Hamashin está compuesto de 3 elementos. La palabra cielos está compuesto de fuego, de aire y de agua. Fuego en hebreo es Esh. Aire en hebreo es Ruach. Y agua en hebreo es Majin. Permíteme explicarle cada vez que le hable de un término hebreo, porque yo conozco el hebreo y el griego. Soy teólogo en ambos campos. Déjeme decirle algo. En el campo espiritual, los cielos, debido al fuego, la palabra Esh significa justicia. Los cielos, debido al aire, que es Ruach, significa espíritu. Y los cielos, debido al agua, significa vida. O sea que Dios habita en el fuego, en el aire y en el agua. O sea que los cielos de Dios son diferentes a los cielos del cosmos. Recuerde que al final usted puede escribir la pregunta o la inquietud que tenga y la compartimos, la ampliamos. Bien. Los cielos que están arriba de nuestra cabeza se llaman los cielos del cosmos. Cosmos es creación. Y ese cielo de cosmos se le llaman capas o atmósferas. Y los cielos cósmicos está compuesto por 4 capas. O sea que de aquí donde usted y yo estamos sentados hacia arriba de nuestra cabeza, los cielos del cosmos tienen 4 capas o atmósferas. El primero es la atmósfera, que es la capa de los fenómenos climáticos, invierno, verano, etc. La segunda capa hacia arriba de la atmósfera, estoy hablando de los cielos cósmicos, es la estratosfera, que es la zona de la capa de ozono, que es la protección contra la radiación solar que nos protege. La tercera capa, arriba de la estratosfera, es la mesósfera, que es donde se integran los meteoritos que se mueven en la mesósfera. La tercera es la termósfera, que es la zona de la aurora de las grandes luces boreales. ¿Ha visto ese cielo con luz verde, roja? Y eso se llama la termósfera, la aurora boreal. Y la cuarta capa de los cielos que Dios creó se llama la exósfera. Es
viene con X, exósfera, porque es externo, es la capa más arriba, que es la capa donde se funde con el espacio exterior de la Tierra. Por eso es que los transbordadores espaciales llegan hasta la exósfera, porque de ahí no hay más para subir en un transbordador. Entonces, el cielo o los cielos de Dios no son esas 4 capas o atmósferas. Los cielos de Dios son distintos. Por eso, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, en Mateo 6, Él les dice en la primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Oído y atención, la palabra cielos ahí no es los cielos cósmicos. Se refieren a los cielos espirituales, porque el Padre no está viviendo en ninguna de las atmósferas. El Padre, Dios el Padre no vive en la atmósfera, no vive en la mesósfera, tampoco vive en la estratosfera, ni tampoco vive en la exósfera. Padre nuestro que estás en los cielos significa algo muy importante. Padre que estás en el fuego, que es símbolo de justicia. Padre que estás en el aire, que es símbolo del Espíritu. Por eso Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y número 3, ¿sí? Padre nuestro que estás en el agua, es decir, estás en la vida. O sea que en otras palabras Jesús les dijo, cuando ustedes oren al Padre, recuerden que es el Padre de justicia, el Padre de espíritu y el Padre de vida. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en justicia, que estás en el espíritu y que estás en vida o eres la vida. Ahora, Dios y el cielo de Dios, porque hay un cielo del hombre que es el que está arriba de la cabeza de nosotros. Pero hay un cielo de Dios que es Dios mismo. Dios y el cielo no son 2 cosas separadas ni son 2 cosas diferentes. Al estar en Dios, yo estoy en su cielo. Al estar en el cielo, yo estoy en Dios. El cielo no es un viaje, es un estar en Dios. Yo no tengo que morir para ir al cielo de Dios. Ya estoy en el cielo porque ya estoy en Dios. Por eso los cielos cósmicos son las capas del espacio del universo. Y por eso el yo soy, Dios, creó la tierra, pero creó también los cielos. Entonces tenemos 2 clases de cielo. Los cielos cósmicos, de las atmósferas que les expliqué, y los otros cielos son Dios que habita en el cielo de los cielos. Es Dios. Entonces yo no voy para el cielo. Yo ya estoy en el cielo porque yo ya estoy en Dios. Cuando nos muramos, ¿a dónde vamos? No vamos al cielo. Nosotros nos morimos con el cielo en el espíritu. Porque recuerde que en la muerte, el alma muere porque deja de pensar, deja de sentir y de decidir. Pero también muere el cuerpo. Pero el espíritu no muere. Por eso es que la Biblia llama al espíritu del hombre, lo llama la morada de Dios en el espíritu. Y Pablo llama al espíritu el hombre interior, el espiritual, el que puede andar en el espíritu, el que puede predicar en el espíritu. Por eso Pablo dice que el que ora en el espíritu, ¿quién ora en el espíritu? El espíritu es el que ora a Dios. Nosotros los que hablamos en lenguas, oramos en el espíritu, porque la oración en lenguas es la oración del hombre espiritual.
la oración del Espíritu. Y por eso es que nosotros tenemos dos clases de hablar. El hablar en el Espíritu y el hablar con el entendimiento. Ahora yo te estoy hablando con el entendimiento porque estamos hablando en español, porque tú eres español y lo entiendes. Pero cuando estamos en oración, estamos en el Espíritu. Estamos en el cielo. Cuando adoramos a Dios, estamos en el Espíritu, como le enseñó Jesús a la mujer samaritana. Le dijo, mujer, ya se acabó de que los samaritanos oren en un monte y los judíos oren en un templo en Jerusalén. De ahora ni templo ni monte, de ahora en todo lugar. Pero hay que orar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Bien. Vamos a tocar ahora la palabra tierra de Génesis 1:1. Y en el principio creó el yo soy Dios, los cielos, ya acabamos de explicarlo. Ahora creó la tierra. Fíjense que la palabra tierra es del hebreo eretz, que significa polvo rojizo. O sea que nosotros estamos en pie sobre el eretz, sobre la tierra. Nuestra piel, amados, se parece al color de la tierra. Existe tierra negra, hay tierra blanca, hay tierra rojiza. Por eso es que hay pieles de esos colores. ¿Sí? Hay tierra negra, ¿verdad? Con pigmentación negra como los de África. Hay piel negra porque hay tierra negra. Hay gente de piel blanca como los escoceses, los ingleses, los alemanes, los americanos, porque hay tierra blanca. Hay tierra rojiza que somos los latinos y hay tierra amarilla que son los coreanos. O sea que así como hay diferentes clases de tierra, la tierra es una metáfora, una comparación a las clases de pieles que hay en nosotros los seres humanos. O sea que Dios creó las pieles, creó Dios la tierra, estamos en la tierra, creó las pieles, ¿sí? Creó las culturas, creó realmente la tierra. Y la tierra es polvo. Ahora, recuerden lo que le dijo Dios a Adán en Génesis 3:19, polvo eres. La expresión polvo eres indica un ser viviente que camina sobre la superficie de la tierra. Pero dice, y al polvo volverás, es una expresión que es la de un muerto sepultado dentro de la tierra. O sea que todo hombre en polvo eres, que es un ser vivo caminando sobre la tierra, tiene que tomar conciencia que va a ir de polvo eres a polvo te convertirás. O sea que la muerte nos espera a todos, hombre. Pero nosotros en Cristo no debemos tenerle temor a la muerte, porque nosotros ya sabemos que la muerte no es la puerta que se cierra, es la puerta que se abre para ir a la eternidad. O sea, nosotros ya tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y si yo tengo la vida eterna, ¿por qué he de temerle a la muerte si la muerte no me va a dejar en el Seol, ni en el Hades, ni en la Gehenna, ni me va a dejar dentro del polvo? Al polvo se va a ir mi cuerpo, pero no se va a ir mi espíritu. Por eso Eclesiastés 12 claramente dice que el espíritu vuelva a Dios y la tierra vuelva y el hombre vuelva a la tierra porque es polvo de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros caminamos sobre la superficie de la tierra para bajar a la tierra en la muerte. Por eso somos seres efímeros. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, somos seres efímeros, frágiles, vulnerables. Somos polvo de la tierra. Por eso buscar la felicidad en las cosas de la tierra es una falacia, es una fantasía. Las cosas, el hombre no se lleva lo que consigue en la tierra, no se lleva el avión, no se lleva los apartamentos, no se lleva el banco, no se lleva el dinero. Eso es una fantasía, una falacia. Bien, muy bien. Ok, entonces cerramos explicando el primer principio, el de Génesis 1:1. Bien, repito, ahí en Génesis 1:1 tenemos la creación de 5 cosas. La creación del tiempo, 1.
la creación del movimiento de la energía. 2. 3. La creación del espacio en la palabra cielo. Y 4. La creación de la materia que es tierra. Pero también tenemos la creación del mundo espiritual. Porque quiero explicarles, todo lo físico es sombra de lo espiritual. Todo. Mire, amados, todo lo que hay desde el sol hacia abajo, todo, la naturaleza, los animales, las flores, las plantas, todo lo físico tiende a enseñarnos lecciones espirituales. Le voy a dar un ejemplo. Jesús enseñó desde lo físico lo espiritual. ¿Cómo? Recuerden que en la parábola de Mateo 13, la del sembrador, ¿qué hizo Jesús? Un día se sentó en el campo a ver unos campesinos sembrar. Se sentó a ver cómo sembraban los judíos las semillas. Y él empezó a mirar, a observar. Y entonces él empieza a narrar. Y el sembrador salió a sembrar. Y empieza a narrar la parábola. Pero la pregunta es, ¿de dónde toma base Jesús o tomó base para hacer una narración espiritual de la parábola del sembrador? De un campo, de un sembradío, de un terreno. Donde vio al sembrador abrir los huecos y poner la semilla. Y ustedes recuerden los 4 terrenos. El terreno el terreno de la piedra, el terreno del arbusto o del chamizo, el terreno de la superficie y el terreno de la buena tierra, que son explicados sobre los 4 clases de corazones que hay hoy en día en el mundo entero. Bueno, entonces, hemos explicado Génesis 1.1. Vamos a entrar en el segundo principio, que es el más poderoso. Es el principio de Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? Entonces ya tenemos un principio, solamente hay 2 principios, el de Génesis 1.1 y el de Juan 1.1. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, Génesis 1.1 nos habla del principio del tiempo, del movimiento del espacio, de la materia y de lo espiritual. Pero Juan 1.1 no nos habla del cosmos, nos habla de un principio que precede o está antes de la creación, y es Cristo el verbo. Es un principio que está por encima de la creación. Cristo está por encima de la creación. Por eso dice, en el principio era. En el griego dice, o logos, igual en el principio. Era el verbo. Ahora, ¿qué era el verbo? El verbo era o es la palabra verbal. O sea que en el principio estaba la palabra verbal de Dios, que es Cristo, el verbo. Y nos habla de la preexistencia de Cristo, porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que Cristo ya existía. La palabra ya existía. Lo que pasa es que no se había encarnado. Ahora, el verbo, en Juan 1.14, Juan dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, vamos a unir 2 cosas importantes. En 1 de Timoteo 3.16 dice, y Dios fue manifestado en carne. Bien. Pero Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces pregunta, ¿quién es Dios en Juan 1.1? Es el verbo. ¿Y quién es el verbo en 1 de Timoteo 3.16? Es Dios. Por lo tanto, Cristo es Dios.
el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne en la persona de Jesús. Por eso Él fue la palabra viviente. Por eso el Padre dijo: a Él oíd, porque Él tiene mi palabra. A mi Hijo lo envié con la palabra incorporada. Por eso es que Jesús nunca habló nada de lo suyo propio. Todo lo que habló, lo habló porque el Padre se lo reveló. O sea que cuando Jesús nació, Él nació con la palabra del Padre. A los 12 años, el niño Jesús estaba con los doctores de la ley hablando ¿qué? Palabra del Padre con los doctores de la ley. O sea que ver a Jesús era ver el verbo de Dios. Él era el verbo de Dios, la palabra viviente. Por eso es que Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿y a dónde iremos si solo tú tienes qué? Palabra de vida eterna. Entonces, por eso es que hoy en día, amados pastores y pastoras, nosotros no podemos hablar filosofía a la congregación, ¿no? Nosotros no somos griegos para hablar filosofía, ni para hablar psicología a la congregación, ni para hablar ciencia a la congregación. Nosotros hemos sido llamados a hablar la potente palabra de Cristo, porque Él es el verbo. Si tú no hablas verbo, no. La congregación no va a recibir nada más. Ellos están ahí para recibir verbo. Ahora, cuando tú conoces la palabra hablada y la palabra escrita del Señor, tú como pastor o predicadora o predicador te vuelves también verbo de Dios. Nosotros también somos los segundos verbos. Somos el verbo de Dios. Cristo ya se fue en resurrección, subió. Y el mundo no podía quedarse sin palabra. Por eso es que Dios nos llama al ministerio para que seamos el verbo que dé la continuación de la palabra. El verbo Cristo, como hijo, es la razón del Padre, es el pensamiento del Padre, es el logos del Padre, es la inteligencia del Padre, es el agente único en la tierra del Padre. Por eso le costaba mucho a los judíos, fariseos, saduceos y ancianos de Israel entender que Dios tenía un hijo caminando en Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca los judíos en el primer siglo habían oído de un hijo de Dios. ¿Que Dios tiene un hijo que vino del cielo? No. Entonces, por eso un día, en Juan 10:30, Jesús le dice a los judíos: yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Eso le reventó la cabeza. Casi les da una embolia cerebral. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú te comparas con el Padre? Sí, porque yo soy el verbo. Porque yo soy él mismo. Yo soy la palabra. Yo represento la palabra del Padre. Y no lo entendieron. Hasta hoy en día tampoco los judíos lo entienden. Entonces, Cristo existió en el principio adimensional de Dios. Entonces, antes del cosmos, Cristo ya era el verbo. O sea que el Señor está por encima de la creación. Hebreos 11:2 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, es decir, por Cristo el verbo, de modo que lo que fue hecho fue real o hecho de lo que no se veía. O sea que Cristo es el único que conoce lo invisible y conoce lo visible. Colosenses 1:16 dice que en Cristo, en el verbo, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio del verbo, de Cristo, para el verbo, para Él. Y el verbo es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en el verbo, y Cristo o el verbo, que es lo mismo, es la cabeza del cuerpo, que es
el agente del rey. Entonces, amados, el verbo era con Dios. Y el verbo tenía la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y esto implicó una relación íntima entre el verbo y Dios en Juan 1:1. Entonces, verbo y Dios no son una existencia paralela, sino una profunda comunión íntima desde el principio. Por eso leemos en Juan 17:23 que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, Cristo como verbo estuvo en la misma gloria del Padre. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Acaso no tiene o no son el Hijo y el Padre de la misma naturaleza? Cristo no es un ser de Dios. Es Dios mismo en esa dimensión y en esa misma naturaleza de Dios. O sea que cuando entramos a la naturaleza de Dios para buscar a Cristo, encontramos a Dios. Él es Dios, porque Él es la palabra. Cuando Cristo se hizo carne, entró en un estado que se llama el estado de subordinación al Padre, y en ese estado Él no escatimó ejercer su naturaleza humana como Cristo. Él no escatimó ejercerla en naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la encarnación guardó en Cristo la naturaleza de Dios, pero no la perdió. Simplemente dice de una manera clara, Filipenses, que Él estuvo en condición de hombre, y en ese estado Él no fue Dios, fue Cristo, pero no quiere decir que no tenía su naturaleza. O sea que Cristo, para hacer la misión redentora, no la hizo como Dios, la hizo como un hijo obediente, como cordero sumiso al Padre, porque estaba en condición de hombre, haciendo obediencia al Padre en su cumplimiento de su misión redentora. Por eso es que Gálatas 4, del 4 al 7, dice que Dios envió a su Hijo para redimir de la maldición de la ley. Entonces, amados, vamos a concretar. Génesis 1:1 es el primer principio de la Biblia, y en ese principio hemos descubierto 5 cosas. En ese principio creó Dios el tiempo, creó Dios el movimiento y la energía, creó el espacio, creó el poder espiritual y creó el poder material, es decir, el cosmos. Pero Juan 1:1 es el principio preexistente de Cristo como el verbo de Dios en naturaleza de Dios antes de su encarnación. Una vez encarnado, el Señor guardó el ejercicio de su naturaleza divina y se movió en una naturaleza humana. Dice que Él fue tentado en todo. Y en Filipenses 2:6 hay un cambio de formas. El apóstol Pablo dice que Cristo como verbo existía en forma de Dios en el principio, pero en su condición de siervo o de hombre al Padre, no decidió aferrarse a la naturaleza preexistente que él tenía o naturaleza divina. ¿Por qué? Porque él iba a desarrollar su misión de redención como un hombre sin pecado, pero estando en condición de hombre en su naturaleza realmente humana. Por eso, como ser humano, teniendo adentro naturaleza divina, Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Entonces, los 2 principios de la Biblia en Cristo se hicieron un solo principio. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo presente en ese principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, el cosmos, la creación del universo. Pero también estaba
existiendo él como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, verbo es igual a palabra hablada. Y ahora la palabra hablada de Cristo se ha convertido en la palabra escrita, que la tenemos en nuestra Biblia. Entonces, quien habló en Génesis 1:3, cuando Dios dijo sea la luz, fue el verbo. La palabra habló, la de Dios. Fue la palabra hablada de Dios. Entonces, entendamos esto. En la esfera de la naturaleza divina no hay dos lenguajes hablando. Hay un solo Dios hablando. Ese es el Dios Cristo y el Cristo Dios. Por eso muchos hoy en día no entienden y empiezan a discutir que Jesús no es Dios. O sea, Jesús es Dios. Porque cuando, miren amados, cuando la naturaleza divina está en nosotros, nosotros entonces poseemos dos clases de naturaleza. Cuando tú y yo estábamos en pecado, estábamos en Adán, solamente éramos de naturaleza divina. No teníamos la divina porque no teníamos conocimiento de Cristo. Pero cuando Cristo llegó, insertó por el Espíritu la naturaleza de Dios. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne, naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana hace todas las obras de la carne, aunque tú seas cristiano. Si tú te bajas de la naturaleza divina, quedas en la humana y en la humana haces y eres capaz de hacer todas las obras de la carne, ser perverso en todas las obras de la carne. Pero nosotros tenemos una naturaleza superior a la humana, en la naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, lo que nació de la carne, eso será carne hasta que te mueras. Pero lo que nació del Espíritu, que es nacer en la palabra, que es nacer en Cristo, Espíritu es hasta que te mueras. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, él era de dos naturalezas. La naturaleza humana, porque se encarnó. La naturaleza divina, porque él dejó la forma de la naturaleza de Dios, pero no ejerció estando en la tierra la naturaleza divina. Porque si lo hubiese ejercido, nadie hubiese creído que realmente Cristo como Cordero sería el redentor de nuestros pecados. Entonces, es muy bueno entender estos puntos tan importantes, sí, tan teológicos, llamémoslo, pero tan bíblicos. Entonces, concluimos diciendo, hay dos principios. El principio de Génesis 1:1, que tiene que ver con el cosmos, la creación, el universo. Y el principio de Juan 1, que tiene que ver con el Cristo que nos habita, el Cristo que es uno con nosotros. En Juan 1:1 tenemos todo el aspecto humano, en Génesis 1:1 tenemos todo el aspecto humano, pero en Juan 1:1 tenemos todo el aspecto espiritual. Por eso es que nosotros somos seres dentro de la creación, somos seres de Génesis 1:1, pero también somos seres espirituales de Juan 1:1. Amén. Entonces concluimos diciendo que aquí tenemos las maravillas de los dos principios bíblicos, que ya los hemos entendido de una manera muy clara. Bueno, mis amados, hemos terminado nuestro estudio y voy a darle el pase a Cristian, y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Adelante, amado. Gracias, apóstol. Bueno, hermano, es el tiempo de hacer preguntas. Los que quieran, levanten la manito, habiliten el micrófono y pueden preguntarle de esta clase o de la anterior. Yo quería preguntarle el nombre del libro. ¿Del libro que mencioné? Sí. El libro que yo escribí se llama Apocalipsis verso por verso. Tiene más de 483 páginas, porque es una explicación versículo por versículo. Entonces explicamos ahí quién es el gran dragón, quién es la mujer escarlata, qué es el lago de fuego o el infierno,
que es la Nueva Jerusalén. Es una explicación grande, maravillosa. Realmente le recomiendo. Yo soy escritor, he escrito 102 libros en muchos aspectos, he escrito 5 libros para pastores. Después los vamos a ir compartiendo a través de nuestro apóstol Daniel, ¿no? Pero estamos para servirle, amén. Pero usted lo puede adquirir porque usted es libre de adquirir para aprender y compartir. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Adelante. O algún aporte. Tal vez usted quiera añadir, aportar. Con todo gusto. Siéntase en plena libertad. Apóstol, aunque me perdí 20 minutos de la charla, soy Fabiana. Ahí quería hacer una consulta. Una persona que no entiende de geometría, ¿no puede entender la palabra en sí? Bien, muy buena pregunta. Sí entiende la palabra. ¿Por qué? Porque el maestro de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, quien tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra y que nos guía a toda la verdad. Lo que pasa es que nosotros los pastores, hombres y mujeres que predicamos, si queremos alimentar de una manera mucho más sólida, no simplemente dando leche a la congregación, los mismos mensajes y las mismas cosas, si queremos nutrir de una manera mucho más profunda, porque nosotros estamos llamados a preparar líderes y nosotros tenemos que ofrecerle al mundo líderes bien preparados, gente bien estudiada, porque convengamos, el problema hoy en día en las iglesias es que hay mucha pereza en el liderazgo para leer un libro, mucha pereza para estudiar la palabra de Dios, mucha pereza para estudiar la palabra de Dios. Por eso al apóstol Daniel, yo le presento, yo tengo una universidad, se llama Universidad Plenitud, ¿sí? Son 62 módulos de estudio profundo de la palabra de Dios. Y por eso en el momento oportuno el apóstol Daniel les compartirá. Pero por eso Dios nos ha unido con el apóstol Daniel, ¿sí? Somos uno, ¿sí? Nos ha unido y yo he sentido, yo tengo apenas 2 años de vivir aquí en Argentina, porque me casé con una argentina, con mi esposa que es pastora y pastoreamos aquí en Tres Arroyos, aquí en la provincia en el sur. Bueno, entonces él y yo nos compaginamos muy bien y compartimos. Cada semana nos reunimos a compartir y bueno, y Dios me ha unido a heredero de reino, y porque yo soy reino, mi ministerio se llama Somos Reino. Entonces cuando el amado Daniel me conocía, me dijo, wow, tú predicas el reino, y claro, toda la estructura del reino, su nombre de reino. Entonces hemos compaginado muy bien. Entonces, amada, respondiéndole de una manera resumida, es todo aquel que necesita ir más allá, de menos a más, de aumentar el conocimiento, le sirve mucho todos estos estudios, le sirve mucho estas bases, sí, estas bases. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el idioma hebreo, una sola palabra tiene 4 significados, puede tener hasta 4 y 5 clases de significado. Le voy a dar un solo ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, permítame leerlo, para animarles a estudiar, porque ustedes son maravillosos. Mire, Génesis 2, le voy a dar un ejemplo, Génesis 2, versículo 20 dice, Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En el hebreo, ayuda idónea no significa lo que usted cree que en el español significa. En el español, ayuda idónea, ¿qué es? Compañera del esposo. ¿Sí? Compañera del esposo. ¿Ya? Tú eres mi compañera, eres mi ayuda idónea, sí, me vas a ayudar en esto y aquello. Pero el hebreo no dice así. En el hebreo dice que ayuda idónea es la mujer que se pone frente a la cara del hombre y lo confronta
para que no destruya la relación de pareja ni a sus hijos ni a su familia. ¿Sí? Entonces, ayuda idónea es la que confronta al hombre. Y usted sabe que por orgullo, los hombres no nos gusta que la mujer nos diga las cosas. No nos gusta que la mujer nos confronte. Oye, pero mira, te vas a gastar el dinero en esto y aquello. Oye, pero mira, ojo con esto, ojo con aquello. Pero precisamente ayuda idónea es la mujer que confronta al hombre. Ahora, cuando lo confronta, se convierte en compañera idónea. Es tremendo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay mucho significado, mucho más amplio y bueno, por eso estamos para estudiar. Bueno, ¿otra pregunta o otro aporte? Adelante. Gracias, pastor. Con todo gusto. ¿Hay otra pregunta o un aporte, un comentario o algo? Adelante, con toda libertad. Bueno, yo solo quiero decir que supe de dónde salieron las personas con diferentes tonos de piel, así que vamos aprendiendo lo que es también todo lo que es involucra los cielos, ¿no? Que también es muy profundo. Tuve un problema de señal, así que después me pondré a escucharlo bien y tomaré nota, así que le agradezco. Gracias. Bueno, tiene la ventaja Fabiana y los demás tienen la ventaja de que mañana ahí, si ustedes me permiten, no sé, Cristian, te consulto, ¿no? Te consulto, porque tengo sus nombres que le he puesto las conferencias, pero los tengo ahí todos regados ahí, entonces si ustedes me permiten como crear un grupo especialmente ustedes, ahí nadie entra más, sino ustedes, porque son la clase mía, digámoslo así, la clase del apóstol y la clase de Cristian. Entonces ahí, en ese grupo, para ya no estar uno por uno, sino que envío la conferencia y ya la bajan todos, la tienen todos. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Sí, De acuerdo. sí, Usted mañana, este estudio lo voy a colocar ahí en el grupo y usted ya ahí la descarga y ya lo puede volver a leer y ahí va. Yo le recomiendo que abra una carpeta en su computador o en su celular de los estudios del verbo apostólico y entonces usted va diciendo, bueno, esta conferencia con el apóstol Daniel se llama Romano. Hoy estuve escuchando la conferencia de Romanos del apóstol Daniel. Maravilloso. Entonces, y así del apóstol Rey, y ahí usted va creciendo, repasa, comparte. Usted puede predicar esa conferencia, enseñarle a los líderes, porque estamos para que la palabra, como las aguas cubren la mar, corra. Amén. Amén. Bueno, buenísimo. Sería bárbaro. Y sí, Apóstol tiene toda la libertad. Arma el grupo, es la clase y su profesor tiene toda la libertad y sería una bendición para todos. Así que bienvenido. La idea. Si no hay nada más, podemos orar para terminar la clase de hoy, ¿les parece? ¿Algún hermano, algún pastor, alguien que quiera dar la oración y la bendición? Marco, creo que nunca te llamamos. O no me acuerdo, pero... Amén, amén. Amén, pastor. Vamos a despedir esta reunión. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este curso maravilloso, precioso, Señor, que nos das entendimiento, Padre amado. Gracias por el apóstol, Señor, que tú le das palabra, sabiduría, Señor, de lo alto para poder, Señor, explicarnos, Señor, lo que es las cosas del reino, Padre amado. Te agradecemos por esta clase, Señor. Gracias porque has abierto nuestras mentes, Señor, para poder entender, Señor, y poder crecer en tu espíritu, Padre amado. Las gracias te damos a ti. La gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Queremos, Señor, dejarnos en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, la bendición para cada hermano, Señor, que está en estas clases, mi Dios. Nos dejamos en tus preciosas manos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho a todos y nos estamos viendo el miércoles, Dios mediante. Muchas bendiciones, que descansen.
Bendiciones.